Bueno, de nuevo los saludo. Yo soy Paula Santander, hago parte del equipo Colombia FinTech y feliz de estar esta tarde con ustedes. Estamos con el equipo Bossi, con Carlos Camero. Carlos, bienvenido y qué gusto tenerte en este espacio. Hola Paula, un placer, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy. Estamos Súper súper emocionado emocionados hoy de tenerte acá y de poder conversar sobre la inteligencia artificial y cómo podemos implementarla, cómo podemos aprovecharla al máximo. Entonces, sin duda, será un espacio de muchísimo aprendizaje. Agradecerle a las personas que ya están conectadas y recordarles que si tienen alguna duda, la pueden ir dejando a través del chat o del QA y al final vamos a tener un espacio con Carlos para que nos ayude a responderlas. Entonces, sin más, te contigo. doy la palabra, Carlos. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias Paula. Bueno, si quieren comencemos de una vez. Antes de comenzar el webinar, quería comentarles un poco sobre mi background para estar aquí hoy. Yo hago parte del equipo de BOSI. En BOSI nos encargamos de soluciones de inteligencia artificial conversacional y dentro de BOSI yo cumplo el rol de Product Manager, en donde, bueno, trabajo con muchos productos de inteligencia artificial relacionados puntualmente con la parte conversacional. Entonces, constantemente estamos desarrollando productos de inteligencia artificial para, bueno, conversaciones con los clientes y atención al cliente. Entonces, en este punto es lo que hago en BOSI. Pero bueno, para no ahondar tanto en eso, vamos a hablar a lo que vinimos hoy, que es sobre cómo podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial en este 2024, específicamente en el mundo de las fintechs, ¿verdad? Entonces, el paso a paso que hay que seguir o que recomendamos para empezar lo que es la implementación de la inteligencia artificial, pudiésemos dividirlo en cuatro pasos, cuatro etapas. El primer paso es entender el mercado actual, tanto a nivel de inteligencia artificial como a nivel de aplicaciones de estas, para entender, bueno, cuáles son las capacidades que tenemos hoy, de dónde venimos y sobre todo entender por qué estamos teniendo esta conversación el día de hoy. Porque no es casualidad que justo estemos teniendo, bueno, conversaciones actualmente sobre la inteligencia artificial y que esto vaya constantemente tomando mayor importancia. Una vez que entendemos, bueno, el punto del mercado donde está la inteligencia artificial es, bueno, entendamos los beneficios que con ellas trae. Vamos a darle una cierta lista de beneficios, que pues los beneficios son mucho mayores y hay gran cantidad, pero vamos a enfocarnos en ciertos beneficios puntuales que les puede brindar la inteligencia artificial. Como tercer paso, es muy importante antes de empezar a implementar la inteligencia artificial, hacer una pausa y comprender los aspectos técnicos, perdón, éticos y legales que hay que tener en cuenta al momento de implementar la inteligencia artificial. Porque cuando empecemos a tener esta conversación, vamos a decir, bueno, vamos a poder hacer esto y esto y esto, y vamos a poder hacer muchas cosas, que lo cual es, pues, es cierto, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la información y las políticas de seguridad y temas de transparencia de datos y demás, que con la inteligencia artificial es súper, súper importante. Y por último, vamos a darle ciertos tips o ciertas oportunidades donde se puede implementar para que se lleven una idea, pero ya en el último paso ya sería empezar a identificar esos puntos donde la inteligencia artificial se puede implementar en las empresas. Entonces, a modo de resumen, los pasos que recomendamos seguir cada vez que se plantee entender o implementar la inteligencia artificial es entender el mercado actual de las tecnologías y de las aplicaciones que se les da. Segundo, entender los beneficios que estaríamos buscando al implementar la inteligencia artificial. Tercero, tener en cuenta qué aspectos éticos y legales hay que tener en cuenta al momento de implementar cierta función o cierta capacidad del modelo de inteligencia artificial. Y por cuarto, ya bueno, identificar esas oportunidades específicas, esas funciones y esas capacidades que vamos a buscar desarrollar. Entonces, vamos a ir por el paso uno, que es, bueno, ¿cuál es el panorama actual de la inteligencia artificial? Antes de ver el panorama de hoy, sí es importante entender qué ha pasado en los últimos años. Según estudios de McKinsey, podemos ver que en primera instancia, por ahí del 2017, solamente el 20% de las compañías a las cuales se les realizó el estudio implementaban la inteligencia artificial, aunque sea en un punto de negocio. O sea, solamente el 20% de las compañías implementaba la inteligencia de alguna manera. Y vemos que en el 2022 ya estamos en un 50%. O sea, la mitad de las compañías hoy están empezando a implementar la inteligencia artificial. Eso nos implica un crecimiento del 2.5x
con el tema de la adopción de la inteligencia artificial. Y esta tendencia, pues, mientras más vayamos desarrollando la inteligencia artificial y más tecnología tengamos como mercado, pues más va a aumentar la adopción. Y no solo es el tema de cuántas empresas la empiezan a utilizar, sino el cómo la están utilizando. En este gráfico, pues podemos ver que en el 2018 las empresas que implementaban la inteligencia artificial implementaban en promedio 2 funciones o 2 capacidades de inteligencia artificial. Ahora en el 2022 estamos hablando de que aproximadamente en promedio implementan casi 4 funciones de inteligencia artificial, es decir, estamos hablando del doble. ¿Qué nos indica esto? Que no solo la inteligencia artificial está cada vez en más compañías y en más unidades de negocio, sino que cada vez que pasa el tiempo se diversifica la manera en la que la inteligencia artificial se está usando en las compañías. Entonces no es un tema de cantidad de empresas, también es un tema de variedad y de diversificación de la forma en la que se utiliza la inteligencia artificial. Y esto viene de la mano de las capacidades y nuevas soluciones, nuevas tecnologías que se han ido desarrollando. Podemos ver que en la mayor parte de las implementaciones que se han hecho, estamos hablando de lo que es los procesos de automatización, la capacidad de darle visión a la computadora, interpretación de las imágenes y sobre todo lo que es lenguaje natural, entrenamiento del lenguaje natural e incluso ya lo que son los asistentes virtuales que hemos visto últimamente que han surgido bastante. Y ahora, ok, vemos que el aumento sube en las compañías, más compañías cada vez lo usan más y cada vez se diversifica más la forma en la que se utiliza y qué funciones utilizan. Pero ahora, ¿en cuáles son los casos de uso donde vemos que la inteligencia artificial es cada vez más usada y donde siempre hemos visto que estas unidades de negocio, por así decirlo, son las que más lo utilizan? Entonces, vemos que la optimización de los procesos es una de las áreas donde la inteligencia artificial ayuda y da una potencia mayor a las compañías porque permite pues automatizar muchos procesos que antes a nivel lógico de programación era muy complejo de optimizar o incluso de automatizar. Con la inteligencia artificial ya estos procesos se pueden empezar a trabajar para automatizarlos o optimizarlos siquiera. Luego vemos lo que son la creación de nuevos productos a partir de inteligencia artificial. Esto es un punto muy importante porque hay que entender que la inteligencia artificial en la mayoría de los casos no es un producto por sí sola, es una tecnología a partir de la cual nosotros podemos desarrollar productos que le den un valor agregado a un usuario y que le permitan a los usuarios pues, empezar a consumir ese producto. Pero la inteligencia artificial en la mayoría de los casos no había sido vista como un producto como tal y por eso siempre hemos visto que bueno, se empiezan a desarrollar productos a partir de este. Y los últimos 2 segmentos que vemos donde siempre ha habido bastante influencia de la inteligencia artificial es en las analíticas de la atención al cliente y en la segmentación de los usuarios. Estas dos tienen mucha relación porque tiene que ver con todo el tema de analizar conversaciones, analizar patrones, entender, bueno, qué sucede en todas las conversaciones que tengo con mis usuarios, qué pasa con el comportamiento de mis usuarios. Digamos que en promedio, este segmento de usuarios tiende a aceptar este tipo de créditos, por ejemplo, pero analizar eso a nivel macro con toda la data que se tenga disponible y a partir de eso poder hacer las segmentaciones. Entonces, a modo de resumen, hasta el día de hoy hemos visto que las compañías cada vez son más las compañías las que utilizan la inteligencia artificial, cada vez más aplican nuevas funciones de la inteligencia artificial, pero siempre va orientado a la optimización de procesos, a la creación de nuevos productos y al análisis de datos. Digamos que todo lo que tenga que ver con Customer Service y Customer Segmentation es análisis de datos. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa y que evaluemos que esto es todo lo que ha pasado hasta el año pasado. Ahora, ¿por qué estamos reunidos hoy acá? ¿Qué es ese cambio que ahora hace que la inteligencia artificial sea tan emocionante, tan llamativa? Y la razón por la que estamos reunidos hoy es por algo que es la inteligencia artificial generativa. Ahora, el concepto de inteligencia artificial generativa existe desde los años 60 aproximadamente. Lo que pasa es que hasta hace unos pocos años empezó a tener las capacidades necesarias para que pudiera ser lo suficientemente atractiva a nivel de mercado. Un poquito de concepto de lo que nos referimos con inteligencia artificial generativa es que imaginémonos esto como un creador. Es un algoritmo capaz de crear cosas nuevas a partir de ejemplos previos.
Entonces, ahí es donde tenemos ejemplos como ChatGPT, que ChatGPT tiene la capacidad de crearnos nuevos textos, crear nueva, digamos, entre comillas, información, pero digamos, crea nuevos textos a partir de un corpus impresionante de información que le permite al entender cuál es la probabilidad más alta de los textos que él está generando. ¿Y por qué esto se vuelve tan disruptivo o por qué esto llama tanto la atención en el mercado actual? Es porque anteriormente o con los modelos, voy a decir modelos anteriores, pero digamos con los enfoques previos a lo que es la inteligencia artificial generativa, es que la inteligencia artificial generativa es muy flexible. Voy a seguir con el ejemplo de ChatGPT, que creo que es como el que más nos podemos relacionar todos. Con ChatGPT uno puede pedirle que cree un resumen a partir de un bloque de texto y simplemente cambiando el input o la tarea que yo le digo, yo le puedo empezar a decir que me genere un blog post de un tema específico. Entonces vemos que en menos de 5 minutos yo puedo tener un modelo que pasa de una tarea a otra y no tengo que crear un modelo nuevo, no tengo que tener todo un equipo de desarrollo, no tengo que tener toda una eh, base de información bastante grande para que el modelo pueda ser bueno en esa tarea, en esa nueva tarea que le estoy dando. ¿Qué pasaba anteriormente? Que nosotros teníamos modelos de, digamos, de identificación de imágenes, pero el modelo era muy bueno, es muy bueno en identificar imágenes, pero cambiarle el objetivo que va a tener ese modelo a otra tarea, pues es prácticamente crear un modelo de cero. Y aquí es donde es la inteligencia artificial generativa muy disruptiva en su flexibilidad. Y no solo eso, sino que tenemos un segundo punto, que es que ahora es accesible. Anteriormente, digamos que para poder tener acceso a un modelo de inteligencia artificial, pues no sé cuántos de ustedes habrán tenido la capacidad de interactuar con una inteligencia artificial previo a ChatGPT. Probablemente muy pocos de nosotros realmente hubiésemos tenido algún tipo de interacción. Pero ¿qué pasa? Cuando los modelos empezaron a soltar al mercado, hasta digamos, una persona, un niño de primaria puede ingresar a chatgpt.com y empezar a interactuar con una inteligencia artificial. ¿Y esto qué implica? Que para todos nosotros ahora es muy fácil y se vuelve parte casi que de nuestro día a día interactuar con una inteligencia artificial, que eso es algo que nunca había pasado anteriormente. Y no es tan solo, digamos, no es tan solo interactuar con ella, sino que ahora podemos construir a partir de ella mucho más fácilmente, porque ya tenemos un modelo construido, un modelo flexible, que para muchas de las tareas que puedan generar valor, no hay que hacer tanto esfuerzo a nivel de construcción de modelo, sí habrá que hacer ciertos esfuerzos a nivel de prompt engineering, de análisis del caso de uso, de análisis del usuario, pero ya digamos que la carpintería de crear un modelo, entrenarlo, estar en constante mejora y tener todo ese ciclo completo de la inteligencia artificial, pues no hace, va a depender del caso de uso, pero no hace tanta falta porque ya tenemos un modelo capaz de manejar bastantes tareas que sean dentro de lo que cabe sencillas. Entonces, este es el primer paso. Hasta ahorita estamos entendiendo cuál es la inteligencia artificial, cuál es el panorama de la inteligencia artificial hoy. Y por eso es que estamos hablando hoy, sobre todo por la inteligencia artificial generativa. Ahora vamos a ver el paso 2, o sea, cuáles son esos beneficios de la inteligencia artificial que le puede ofrecer a las fintechs en sus procesos del día a día, en sus unidades de negocio, para que veamos, ok, cuál es el atractivo que realmente existe detrás de esto para yo empezar a implementar una inteligencia artificial, para que me haga sentido a mí como negocio entender, bueno, es que yo la puedo implementar en X, Y, Z y eso me va a traer algún beneficio. El primer beneficio que trae la implementación de inteligencia artificial en cualquier proceso es que los hace más eficientes. ¿Por qué? Porque los modelos permiten automatizar tareas que antes pueden ser mucho más complejas de automatizar y al mismo tiempo permite ahorrarle tiempo a los asesores o a cualquier persona que haga una tarea repetitiva. Voy a darles un pequeño ejemplo súper rápido. Muchos asesores de contact centers necesitan hacer resúmenes después de una conversación. Con procesos de inteligencia artificial generativa, estos procesos se vuelven mucho más sencillos de implementar e incluso podemos empezar a optimizar esos procesos. Y con la eficiencia viene un tema, bueno, de ahorro de tiempo y ahorro de costos, que pues quién no se quisiera ahorrar tiempo y dinero, ¿verdad? Luego tenemos un segundo beneficio, que es la mejora en la toma de decisiones. Uno de los problemas más grandes de querer analizar una gran cantidad de datos es básicamente analizar la gran cantidad de datos. O sea, hoy es muy complejo para las personas
encontrar patrones, tener un análisis completo y realmente poder hacer juicios sobre un millón de datos, billones de datos. Ahora, ¿qué pasa? Con la inteligencia artificial se pueden generar modelos que tengan la capacidad de detectar ciertos patrones específicos que a nosotros nos den la capacidad de tomar mejores decisiones. Imagínense tener la capacidad de, vamos a ver un ejemplo, analizar todas las transacciones que suceden en su aplicación de pagos, por decir algo, y que a partir de eso se desarrollen patrones de inteligencia artificial que permitan entender cuándo ciertas actividades son sospechosas o cuándo un comportamiento empieza a ser inusual para un usuario en específico. Entonces, como la inteligencia tiene la capacidad de analizar una gran cantidad de datos y en tiempo real nos permite tomar mejores decisiones y tomarlas también mucho más rápido. La personalización de los servicios es un valor muy importante que a veces tiende a dejarse de lado, que permite personalizar esa experiencia que nuestros usuarios tienen con nuestra marca. Y con eso no solamente hablo de un tema pues, conversacional, sino que ya estamos hablando de un tema en el caso de fintechs, podría ser un tema de colocar créditos de acuerdo a las capacidades que tiene un cliente en específico, basándonos en los comportamientos previos que ha tenido. Personalizar qué productos les podemos ofrecer. Personalizar entendiendo el comportamiento macro de los segmentos de usuarios que tenemos, cuáles son las mejores sugerencias de acuerdos de pagos que se puedan hacer, de acuerdos de créditos que se puedan otorgar y demás. Entonces, esta personalización nos permite obtener mejores resultados porque nos adaptamos a cada uno de nuestros clientes y a la larga eso nos trae una mayor retención. Mientras tengamos mayor retención, pues nuestro negocio puede incluso crecer mejor. Y por último, uno de los últimos beneficios que proponemos es la reducción de riesgos. Es muy complejo, sobre todo en temas de tecnología, analizar patrones, analizar conductas que se consideren anómalas, ¿verdad? Entonces, por medio de la inteligencia artificial, como les comentaba anteriormente, podemos analizar constantemente cada una de las, puede ser un ejemplo, cada una de las transacciones que sucedan. Se puede analizar incluso un perfil de usuario que está aplicando un crédito, entender, bueno, este tipo de perfil de usuario a nivel de patrón y con toda nuestra data histórica, qué tan bien le va ejecutando los pagos, qué tan bien le va en el préstamo de los servicios, qué tan bien le va como para que nosotros tengamos la capacidad de aceptar o no o proponerle el crédito o hasta qué límite le podemos proponer un crédito, por decir algo. Entonces, estos son los 4 beneficios principales. Muchos más existen, pero estos son los principales que vemos que pueden ser bastante valiosos para lo que es las fintechs. Ahora, entendiendo los beneficios, queríamos como contarles ciertos ejemplos de ciertas fintechs que han ya empezado a implementar la inteligencia artificial para que ustedes se puedan ir haciendo una idea de las capacidades que tiene y a partir de esto incluso puedan pensar qué otras oportunidades existen para cada uno de sus casos de uso, cada uno de sus negocios. Entonces tenemos, la primera es Nubank, en donde ellos básicamente lo que hacen es evaluar la solvencia crediticia de los clientes y a partir de eso los analizan, personalizan y ofrecen límites de créditos personalizados. Aquí estábamos hablando del beneficio anterior que hablamos, que era la personalización. Entonces, esto permite que tanto el cliente esté en un punto cómodo con un servicio, con un producto que le hace sentido porque es personalizado para sus necesidades y también ofrecen inteligencia artificial para la parte de atención al cliente, que aquí estamos hablando todo un tema de retención, de resolución de problemas en el primer contacto, de que los clientes tengan una buena experiencia cada vez que interactúan con nuestra marca. Por otro lado, tenemos a DB Bank. DB Bank se encarga de, bueno, hace análisis predictivos para que las pymes que están dentro de su plataforma puedan entender qué tanto puede ser el rendimiento de las inversiones que tienen, de las nuevas iniciativas que están proponiendo, y así tener un análisis completo de las inversiones que están haciendo, qué tan rentables pueden ser, basadas en comportamientos previos de inversiones similares. Luego tenemos a la plataforma Adyen. Adyen es una plataforma, digamos, como una plataforma de pagos y ellos la han implementado precisamente para reducir sus riesgos. ¿Por qué? Porque ellos evalúan los comportamientos, evalúan patrones y a partir de modelos de inteligencia artificial logran identificar o levantar alertas tempranas para saber cuándo pueden empezar a suceder actividades fraudulentas. Y por último, tenemos lo que es Robinhood. Robinhood utiliza la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de sus clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Basado en los comportamientos, basado en los
en el apetito de riesgo de los usuarios. Digamos que Robinhood es una plataforma de inversiones. Basado en el apetito de riesgo del usuario, empieza a recomendar acciones personalizadas para que el cliente o el usuario final de ellos siempre esté enganchado y esté viendo como posibles nuevas oportunidades y que pueda estar constantemente pues, obteniendo retornos. Como pueden ver, al final la inteligencia artificial no es solamente para que la compañía sea más óptima, sino que también permite que la experiencia con los clientes y los usuarios finales sea mejor y les permite incluso a los usuarios finales obtener más valor del producto. Algo que les comentaba en un principio era que hay muchos productos nuevos saliendo de inteligencia artificial, pero también existe algo que es que se empiezan a mejorar los productos con el uso de la inteligencia artificial. No sé si alguno de ustedes usará Notion, pero por ejemplo, en el caso de Notion, ellos empezaron a implementar la inteligencia artificial donde el modelo es capaz de leer todo lo que está en su workspace, como en su compañía, y ustedes les pueden empezar a hacer preguntas como, bueno, de la documentación tal, ¿qué es lo que necesito hacer para este proceso? Y entonces pueden ver que el producto Notion como tal no cambia, pero empieza a implementar nuevas funciones que hacen la vida de sus usuarios más fácil y ayudan a que cumplan su tarea más rápidamente. Y con eso, bueno, al final logran una mejor retención y hacen que su negocio pues perdure más en el tiempo. Entonces, hasta este momento hemos visto el paso 1 y el paso 2. Hemos entendido el mercado actual, dónde está la inteligencia artificial hoy, y al mismo tiempo entendemos ciertos beneficios que esta inteligencia artificial nos puede abordar o nos puede proveer en nuestros negocios. Ahora, en este punto vamos a pasar al paso 3, que es el análisis ético y legal e incluso funcional que hay que hacer cada vez que vayamos a implementar alguna funcionalidad con inteligencia artificial. Es muy importante hacer una pausa aquí y tomarle el tiempo que merece, porque esto puede traer incluso muchos problemas a futuro si no se toma con la seriedad necesaria. Entonces, en temas de ética y transparencia, tenemos 4 puntos que consideramos los más importantes. El primero son los datos y la privacidad. Es importante entender que cuando uno crea un modelo, digamos en el caso de que uno crea un modelo desde cero, o cuando uno empieza a interactuar con otro modelo, en el caso, por ejemplo, de ChatGPT, uno empieza a enviar la información y empieza a existir una comunicación entre el mundo externo y ese modelo. Cuando nosotros entrenamos a un modelo, nosotros le ingresamos información a esos modelos de inteligencia artificial. Y es muy importante que esa información que uno le ingrese a los modelos para el entrenamiento no sea información sensible o que pueda ser perjudicial si se expone a el público externo o se hace pública. Voy a darles un pequeño ejemplo por acá de cuando uno, por ejemplo, ingresa en la página de ChatGPT y empieza a interactuar con ChatGPT desde la página que es gratuita. Todas las conversaciones que uno tiene ahí se utilizan para el entrenamiento del modelo, solamente cuando estamos hablando de la parte gratuita. Muchas personas no sabían esta parte, entonces ahí es donde se han visto casos de ciertos empleados de ciertas empresas que empezaron a interactuar con estos modelos, introdujeron información personal y ahora esa información personal le empezó a aparecer a otro usuario por otro lado. Ahora voy a hacer un asterisco muy importante. Esto solo pasa con la versión gratuita, que es la que uno ingresa, empieza a hablar con el modelo y entonces ahí tenemos como el chat. Hay versiones ya las versiones de compañía de Enterprise, donde esto ya no es así, donde ya hay todo un tema de seguridad de la información, donde esa información que uno comparte queda totalmente privada. Pero ahora imagínense ustedes que en vez de ser una persona interactuando con ChatGPT que está ingresando información sensible, seamos nosotros los que estamos ingresando información sensible al modelo al momento de entrenarlo. Y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, que hay que siempre tener presente que la data tiene que ser privada, la que tenga que ser privada siempre tiene que mantenerse como tal. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que cuando uno empieza a entrenar un modelo, los modelos empiezan a sesgarse a partir de la información que uno ingresa. Entonces, es sumamente importante que cuando empecemos a entrenar modelos, la data que le ingresemos al modelo sea realmente objetiva y que no esté sesgada desde nuestro punto de vista, porque si ya viene sesgada desde nosotros, los humanos, cuando la inteligencia artificial empieza a interpretar a partir de esa información que le ingresamos, pues se vuelve un círculo vicioso donde solamente va a empeorar, a empeorar. Luego, el segundo punto es la capacitación ética. Con la inteligencia artificial hay que ser muy cuidadoso
en cómo se aplica y cómo son las funciones que se desarrollan a partir de esto. Dos puntos muy importantes que utilizamos pues bastante seguido en BOSI en temas de ética, y es que, por ejemplo, nuestros agentes tienen la capacidad de que cuando hablan con alguien, las demás personas no sepan que están hablando con un bot. Y en algunos casos nos pasa mucho con adultos mayores, no saben que está hablando un bot. Y por eso nosotros siempre, cada vez que vamos a tener una conversación o creamos un agente conversacional, hay que tener en cuenta que hay que dejar claro que están hablando con un bot para mantener la integridad de las personas con las que está hablando. Y por otro lado, es que los agentes siempre tienen que ser predecibles. Un agente bajo un contexto igual a otra, una conversación que tenga el mismo contexto que otra conversación, siempre tiene por qué responder igual. Siempre tenemos que tener la misma respuesta esperada. Porque si no, pudiésemos tener casos donde, voy a dar un ejemplo ya específicamente como de FinTech, un agente conversacional capaz de ofrecer créditos. Y por temas de modelos que a veces alucinan y demás, entonces resulta que a uno le ofrece un crédito y a otro le ofrece un crédito menor o con peor interés, o perdón, mayor interés. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque ambos usuarios estaban bajo las mismas condiciones, el resultado no fue lo esperado, no fue predecible. Y esto es algo que, por ejemplo, en BOSI tenemos mucho cuidado para que siempre nuestros agentes sean predecibles en ese tipo de situaciones. Luego, el tercer punto es la seguridad de la información. Imagínense que tengamos nosotros nuestro modelo, nuestra inteligencia artificial, el cual ha sido entrenado con data limpia, que contiene información importante de nuestros clientes. O bueno, incluso vamos a darle un mejor ejemplo. Imagínense que se desarrolla un modelo GPT, el cual está alimentado con toda la información de procesos críticos de una compañía para generar un bot que le permita a los asesores entender qué procesos seguir en caso de que suceda X, Y o Z, digamos. Entonces, todo lo que es ese modelo, toda esa arquitectura de la información tiene que estar segura. No podemos tener riesgos de que alguien pueda acceder a ese modelo y llevarse o empezar a interactuar con el modelo si no es una persona que nosotros pues consideramos que tiene que interactuar con el modelo. Entonces, bajo este ejemplo, no podemos tener un modelo que tenga todos nuestros procesos expuestos en Internet y que alguien que tenga el link tenga la capacidad de interactuar con él, porque ahí puede haber fácilmente una fuga de información. Y si es aún más delicado, que no es solamente nuestros procesos internos, sino que ya estamos hablando de información de cuáles son los usuarios que más tienden a tener créditos y esas son sus características y toda esa segmentación, y eso está expuesto en Internet, pues podríamos tener problemas de fuga de información. Y por último, es importante que nuestros usuarios, que van a ser parte de todo lo que es la interacción con la inteligencia artificial, estén informados al respecto. ¿Por qué? Porque al final los modelos de inteligencia artificial, en la mayoría de los casos, van a ser entrenados con la información que nuestros propios usuarios generen. Entonces, si nosotros generamos no sé, digamos, una inteligencia artificial capaz de detectar patrones fraudulentos en acciones de compra, pues el usuario tiene que saber que cada vez que él ingrese una acción de compra o venda algo o envíe un link de pago, digamos, cualquier tema financiero, que esa acción va a ser evaluada y que posiblemente se utilice para llenar o entrenar un modelo de inteligencia artificial, para que todo esté claro y que, bueno, el usuario sepa que cuando esté usando su herramienta va a estar sujeto a ese tipo de casos. Entonces, este es el punto 4 con respecto a la ética y transparencia. Es importante siempre esto, igual como les comento, estos son solamente 4 puntos, pero mientras más seguridad, más pensamiento y más tiempo le demos a pensar la mejor forma de implementarlo, teniendo en cuenta nuestros usuarios y sus necesidades, mejor va a ser el resultado que nos dé la implementación de nuestro producto de inteligencia artificial. Ahora, vamos ahora a la parte 4, que ya aquí es, bueno, identifiquemos ciertas oportunidades donde podamos implementar la inteligencia artificial como tal. Ya vamos a hablar un poquito del cómo, ¿verdad? Traemos 4 propuestas según lo que hemos nosotros trabajado en BOSI a lo largo del tiempo y lo que consideramos que pueden ser como de los mejores procesos. El primer punto donde se puede buscar la innovación con inteligencia artificial es en la interacción humano-máquina avanzada. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a darle a un humano una herramienta extra mucho más poderosa que le va a permitir
ejecutar sus tareas mucho más rápido, mucho más eficiente. Con esto buscamos, no es buscar que una inteligencia artificial haga todo, sino que al humano darle una herramienta que lo asista en sus tareas diarias para que pueda ser mucho más eficiente, mucho más efectivo. Entonces ahí vemos casos, por ejemplo, como el Copilot, que son herramientas que se han ido desarrollando para que las tareas del día a día de los humanos se vuelvan cada vez más eficientes. Un pequeño ejemplo acá en temas conversacionales pudiera ser un asistente o, bueno, una inteligencia artificial, una herramienta que le permita a los asesores de atención al cliente entender de buenas a primeras cuál es el proceso que debe seguir con lo que el usuario final le ha dicho que es el problema que tiene. Entonces, así nos podemos ahorrar que el margen de error que puede tener un asesor nuevo mientras está haciendo el onboarding, o incluso, por ejemplo, una persona que esté evaluando el perfil de un cliente o un usuario para obtener un crédito, que le pueda ir dando tips, bueno, al usuario le faltó esta parte, solicítale esto porque todavía no hay como suficiente confianza de que el usuario realmente pueda pagar el crédito y demás. Entonces, es buscarle como darle una mano extra o, digamos, un cerebro extra a las personas para que puedan hacer las tareas cada vez más eficientemente y más efectivamente al final del día. Luego es el servicio al cliente empático y eficiente. Aquí puntualmente hablamos de lo que son los voice bots y lo que son los chatbots, o básicamente los bots de inteligencia artificial, que pues previo a esta revolución que estamos viendo con las tecnologías de GPT, pues eran esos agentes de, bueno, marque 1 para, marque 2 para, incluso en WhatsApp todavía existe, marque 1 para, si quiere hablar con el asesor, marque 3, y eso se vuelve como un menú interminable de opciones. Y ahora, con estas nuevas tecnologías, podemos empezar a tener un servicio transaccional y conversacional con inteligencia artificial que realmente le resuelva los problemas a nuestros clientes en un primer contacto. Entonces, ya podemos tener agentes en capacidad de entender lenguaje natural de una manera mucho mejor, que pueda entender frases mal escritas, que pueda entender las intenciones que hay detrás de ciertas palabras y que pueda comprender cómo hablamos nosotros y a partir de eso tomar las acciones adecuadas, con el fin al final del día de que la experiencia de nuestros usuarios o de nuestros clientes con nuestra marca sea lo más positiva posible dentro de lo que cabe y lo más eficiente posible, que cada vez que hablen con atención al cliente sepan que van a poder resolver el problema. Luego está el entendimiento de las interacciones con los clientes. Imagínense tener la capacidad de poder escuchar, entender y analizar sistemáticamente el 100% de todas las conversaciones que suceden y todas las interacciones que suceden entre su marca y un cliente. Y así poder comprender, bueno, cuáles son los mayores casos por los que los usuarios se me están quejando, cuál es la mayor razón que me están diciendo mis clientes por la que no están pudiendo pagar. ¿Cuál es la mayor razón por la que, no sé, no estoy logrando que me envíen cierta información? Es tener la capacidad de escuchar o, bueno, leer y tener un oído en cada una de esas interacciones para así a futuro poder tomar mejores decisiones, porque algo que hemos visto mucho, por ejemplo, voy a hablar un poquito del contact center, algo que hemos visto mucho es que no se logra analizar el 100% de las conversaciones, si acaso se analizará el 5-2% de las conversaciones que suceden. Imagínense el poder que tendría una marca en escuchar absolutamente todo lo que dicen sus clientes y poder tomar acciones rápidas a partir de eso y no tener que esperar 2-3 meses que se haga todo un análisis de algo que pasó hace ya bastante tiempo. Entonces, el entendimiento de las interacciones es uno de los puntos donde vemos que la inteligencia artificial puede generarle bastante valor a ustedes. Y por último, la unificación de la información. Una vez que un modelo, digamos, se centraliza y tiene la capacidad de procesar, capturar y analizar los datos, nos permite centralizar esa información. Podríamos tenerlos, como les comentaba, los modelos de análisis de patrones, los modelos que interpreten las conversaciones. Y solo al final del día tendríamos un único punto en contacto para entender qué es lo que ha sucedido, que sería esa inteligencia artificial. Entonces, básicamente estos son los 4 puntos. Habrá muchísimos más. Y si quieren ahorita nos pueden comentar ahí en los comentarios qué otras ideas se les ocurren. Pero estos son como los 4 puntos principales que vemos que pueden ser muy fáciles, digamos que ya se han empezado a implementar y que ya existen bastantes herramientas que les permitiría poder implementarlos rápidamente en cada uno de sus negocios. Y bueno, ya a modo resumen, estos son los 4 pasos que se proponen para implementar la inteligencia artificial en
cada uno de los negocios de Fintech. Entonces, primero, hagamos un pequeño resumen. Analicemos el contexto actual y dónde está parado el mercado. Hemos visto que estamos evolucionando a una inteligencia artificial mucho más flexible, mucho más accesible, donde prácticamente cualquier persona puede ingresar y empezar a interactuar y construir a partir de inteligencia artificial. Entonces, la carrera se volvió mucho más competitiva. En el punto 2, bueno, en los beneficios, podemos entender que nos puede optimizar muchos procesos, nos puede automatizar procesos y nos puede incluso permitir entender data, patrones y analizar un conjunto mucho mayor de información que lo que hoy es, digamos, humanamente posible. El tercer paso es entender las consideraciones éticas, legales que hay detrás de cada implementación de cada función y entender, bueno, que cada función es un mundo por sí sola. O sea, cada implementación que se vaya a hacer en inteligencia artificial, cada producto, si se llegase a desarrollar un producto de inteligencia artificial, es un mundo completamente aparte, en donde incluso estaríamos hablando de que, bueno, en algunos casos será mejor implementar un tipo de modelos, en algunos otros, en algunos será mejor hacer fine tuning, en otros tal vez no. Digamos, ahí va a depender de cada uno de los casos. Y por último, ya es identificar esas oportunidades propias de cada una de sus empresas para ver dónde podemos implementar la inteligencia artificial. Aquí es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial se destaca por manejar grandes cantidades de información y a partir de esa información dar respuestas muy rápidas y que permite pues evolucionar y mejorar constantemente, que es algo que realmente destaca mucho en la inteligencia artificial. Y bueno, básicamente ese era lo que veníamos a conversarles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta que nos quieran compartir. Carlos, mil y mil gracias. Te cuento que hay un par de preguntas, entonces voy a aprovechar estos últimos minutos para leértelas. Perfecto. Nos hablaste acerca de la seguridad, pues, de la información y Pedro nos pregunta, ¿la información que maneja la solución de inteligencia artificial, la información con la que entrenamos y calibramos el modelo, el acceso a esos datos se restringe o el proveedor de inteligencia artificial tiene acceso a esos datos? Ok. Bueno, ahí pues depende mucho, mucho de, pues, de cuál inteligencia artificial y qué tipo de modelos, pero a grandes rasgos, em, por ejemplo, en el caso de ChatGPT específicamente, cuando uno empieza a generar modelos con ellos, interactuar con ellos desde un punto de vista enterprise, la información ellos la guardan aproximadamente 30 días en su base de servidores y ya después es eliminada. La guardan por temas de políticas, de que llega a suceder algo y demás, pero esa data nunca se usa para entrenar. Si ya estamos hablando de modelos open source que se tienen que guardar en una nube, montar en un servidor y demás, pues también va a depender de, pues, en qué servidor lo montes. Si tienes un servidor compartido, lo manejas como en tu infraestructura propia de la compañía, pues esa data no estaría en riesgo de salir. Ok, súper claro, mil gracias. Astrid también nos escribe y nos dice, ¿qué buenas prácticas se han identificado de parte de las fintech o de la industria financiera en general para que los usuarios finales se eduquen y esté informado respecto al uso que se va a dar de los datos cuando los mismos van a ser utilizados para la construcción o alimentación de algoritmos de inteligencia artificial? Ok. Bueno, puntualmente en prácticas propias de las fintechs, de cómo lo han implementado, no tengo tanta información, pero sí te puedo contar un poco sobre, pues, qué hemos comentado nosotros. Cada vez que una usuario empieza a interactuar con nuestros bots, le dejamos claro que es con inteligencia artificial y en los acuerdos de política de servicio y políticas de privacidad, digamos, en los contratos que se firman y demás, se deja claro que pues las conversaciones pueden ser usadas para los entrenamientos de los modelos. Ok, no, súper claro. Dime, perdón. Ahí nada más lo único que quería agregar es que es importante dejarle claro como al cliente para que sienta confianza de que no se debe usar la data sensible para el entrenamiento. Porque al final del día a un modelo, voy a dar un ejemplo, un modelo de inteligencia artificial no le importa que a Pepito de cédula tal debe tanto dinero, sino que personas de tal rango de crédito tienden a no pagar en tantos días, pues como a anonimizar la información, que eso es algún proceso bastante importante a tomar en cuenta. Súper clave. También nos están preguntando si ustedes proporcionan esos servicios, qué motores o proveedores de inteligencia artificial usan, pues además de ChatGPT. Ok, en este momento, previo a que surgiera
la tecnología ChatGPT, utilizamos modelos de clasificación de intenciones de Google, se llaman Dialogflow. Utilizamos ChatGPT también puntualmente para el tema de inteligencia artificial generativa y estamos estudiando el uso de otros modelos propios de Google. Aquí algo muy importante es que hay que evaluar bien el caso de uso que se desea implementar, pero en la mayoría de los casos, si estamos hablando de un tema sencillo de, no sé, resúmenes o generación de textos o demás, en general, pues los modelos que ya existen cualquiera puede aplicar. Ya estaríamos hablando como de temas extremadamente específicos donde habría que indagar casi que científicamente cuál es mejor. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Esas son las que veo que nos han dejado a través del chat y del QA. Pero de nuevo agradecerte, Carlos, y a todo el equipo de Voci por acompañarnos hoy, por darnos también como estos tips y esta información para entender que la inteligencia artificial, pues no solamente nos ayuda a optimizar los negocios, sino también a mejorar, como bien decías tú, esa experiencia para el usuario final, ¿no? Ujú. Entonces, buenísimo. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron ahí, te están respondiendo y dando las gracias también. Ah, no, para ver, eso hay que verlo. Muchas Claro gracias. que sí. Y nada, decirte que aquí te esperamos de nuevo en estos espacios de Colombia FinTech y a todas las personas que se conectaron también agradecerles por acompañarnos. Perfecto. Siempre dispuesto a cualquier invitación. Muchas gracias. Mil y mil gracias, que tengan buena tarde, que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao.